Prólogo. La mujer que vino del mar. Salvador de Bahía, 2 de febrero de 1923. El mar no tiene memoria, pero tampoco olvida. Canto de Candomblé, Terreiro de Río Bermelo, siglo XIX. El pescador Benedito da Costa tenía 53 años y no era supersticioso. Lo había sido alguna vez, en la infancia, cuando su abuela Filomena le enseñó los nombres de los orixás como si fueran parientes cercanos. Pero 50 años de redes vacías, de deudas con el mercader de Pelourinho, de hijos muertos antes de crecer, le habían pulido cualquier fe hasta dejarla lisa como una piedra de río. Esa mañana del 2 de febrero arrastró su canoa hasta la orilla de Río Bermelo con las manos que le sangraban. 40 días sin pescar nada. No peces pequeños, no sardinas, no la basura marina que a veces llena las redes cuando todo lo demás falla. Nada. Las redes salían del agua tan vacías como entraban. Detrás de él, otros 20 pescadores hacían lo mismo en silencio. El muelle olía a sal y a derrota. Entonces el padre Méndez salió de la iglesia de Santana con su sotana negra y su aspersor de plata. Era un hombre joven, enviado desde Sao Paulo hacía apenas un año, convencido de que la evangelización era una tarea de administración, no de milagros. «Voy a bendecir el mar», anunció. Benedito lo miró. A su lado, los otros pescadores cruzaron los brazos. «Con el debido respeto, padre», dijo Benedito, «el mar ya fue bendecido el año pasado. Y el anterior. La fe requiere renovación constante. El pescado no». El silencio que siguió duró 3 segundos. Luego el padre Méndez volvió a su iglesia con el aspersor sin usar y la dignidad razonablemente intacta. Esa tarde, la Mae Jovita convocó a los pescadores en el terreiro al final de la calle. Era una mujer de 70 años con los brazos cubiertos de marcas rituales que ella llamaba en yoruba con nombres que Benedito no comprendía del todo pero cuyo sonido le recordaba a algo antiguo, algo anterior a él mismo. «Yemanja tiene hambre de atención», dijo Mae Jovita. «Le ofrecemos cosas a la Virgen pero a ella no le hemos traído nada. Ella es la dueña de este mar. No la Virgen». Los pescadores escucharon. Algunos protestaron. Pero la lógica era simple, la bendición católica no funcionaba. La alternativa no la habían probado. 3 días después, llenaron 2 barcas con flores blancas, perfume de jazmín, espejos de bolsillo, cintas de seda azul y una corona de plata que Benedito empeñó su canoa para comprar. Los cantores del terreiro entonaron el canto de llamada mientras el sol caía sobre el Atlántico. Las ofrendas se alejaron mar adentro. Al día siguiente, las redes estaban llenas. La historia de esa ofrenda corrió por Salvador como una fiebre. El padre Méndez escribió una carta airada al obispo. El obispo escribió una carta al Vaticano. El Vaticano nunca respondió. Cada 2 de febrero desde entonces, 100.000 personas llevan sus ofrendas al mar en Río Bermelo. Es la celebración de Candomblé más grande de Brasil. Y el único festival religioso de Salvador en el que no hay un solo santo católico. Yemanja ganó esa batalla. Lo que Benedito da Costa no sabía, lo que ninguno de los pescadores de 1923 podía saber, era que esa victoria tenía raíces más profundas que 40 días de redes vacías. Que la guerra entre Yemanja y la iglesia llevaba 4 siglos librándose. Y que el premio no era el pescado. Era algo que descansaba en el fondo del mar desde 1760. Algo que los jesuitas habían hundido antes de que los expulsaran. Y que Yemanja llevaba guardando desde entonces con la paciencia de quien no tiene apuro porque el tiempo no le pertenece. El Festival de Yemanja de Río Bermelo se celebra hoy, como cada 2 de febrero, en Salvador de Bahía. Las ofrendas siguen llegando al mar. El fondo sigue guardando su peso. Capítulo 1. La investigadora Brasilia / Salvador de Bahía, presente.
Un archivista que sabe lo que busca ya encontró la mitad de la respuesta. El problema es la otra mitad. Manuel Correia de Andrade, historiador brasileño, 1987. Sofía Carvalho tenía 38 años y una cicatriz de 3 centímetros en la palma de la mano derecha. La cicatriz le había dado, a los 16, un fragmento de vitral de la Catedral de Ouro Preto. El fragmento cayó mientras ella intentaba fotografiar la inscripción en latín que rodeaba el rosetón, Signum Crucis Regni Christi. La cicatriz le interesaba menos que la inscripción, que no correspondía a ninguna fórmula litúrgica conocida del periodo colonial. Tenía 20 años de cicatriz y 20 años pensando en esa inscripción. Su cargo oficial en la Agencia Brasileña de Patrimonio Histórico era consultora senior de archivos religiosos. El cargo real, el que ocupaba 40 horas semanales más los fines de semana, era rastreadora de lo que la Iglesia Católica brasileña había enterrado, quemado o simplemente encuadernado entre otros documentos con la esperanza de que nadie llegara a ese folio específico. Esa mañana de marzo, Sofía estaba en la Biblioteca Nacional de Brasilia cuando su teléfono vibró 2 veces. El mensaje venía de Renato Alves, su contacto en el Arquivo Público do Estado da Bahia. Tenía 4 palabras y un archivo adjunto. Encontré lo que buscabas. El archivo adjunto era la fotografía de un folio. Pergamino, no papel. La escritura era del siglo XVIII, portuguesa, con el tipo de abreviaciones que usan los escribanos que llevan años haciendo el mismo trabajo y empiezan a inventar su propio sistema. Sofía tardó 4 minutos en leerlo. Luego llamó a Renato. ¿Dónde estaba?, preguntó. Dentro de la encuadernación de un libro de contabilidad del Colegio Jesuítico de Salvador, de 1756, dijo Renato. Alguien lo cosió al interior de la tapa posterior. La tapa se despegó con la humedad. ¿Alguien más lo vio?, preguntó Sofía. Solo yo. ¿Y ahora tú? Sofía miró el folio en la pantalla de su teléfono. La escritura decía, en el portugués contraído del siglo XVIII, el peso que no puede viajar por tierra fue confiado a ella. La cruz mira al sur. Cuando las estrellas señalen el 5º mes, busca abajo donde el pez ya no nada. Debajo de ese párrafo, en tinta diferente y letra más reciente, alguien había añadido 3 palabras: Yeman Jalo guarda. Tomo el primer vuelo a Salvador, dijo Sofía. El vuelo desde Brasilia aterrizaba en Salvador a las 3 de la tarde. Desde la ventanilla, antes de que el avión descendiera por encima de la bahía de Todos los Santos, Sofía vio lo que siempre la afectaba aunque ya lo hubiera visto docenas de veces: el agua azul verdosa extendiéndose hasta el horizonte, con las islas dispersas como migas de pan. En la orilla occidental, la silueta del centro histórico de Pelourinho empinándose sobre el barranco con sus iglesias barrocas apiladas como el cargamento de un barco que nunca terminó de desembarcar. 400 años de historia colonial comprimidos en 4 kilómetros cuadrados de piedras irregulares y fachadas de color que el sol tropical estaba descascarando metódicamente desde hacía siglos. El primer mercado de esclavos del Nuevo Mundo. La primera capital de Brasil. La ciudad donde los jesuitas fundaron la primera escuela de las Américas en 1553, en la plaza que todavía se llamaba Terreiro de Jesús. Sofía llevaba encima, además del teléfono con la fotografía del folio, un cuaderno de notas con 80 páginas apretadas de su propia letra y un libro de bolsillo muy subrayado, Religiones africanas en Brasil, del padre Reginaldo Prandi. En el margen de la página 47, ella había escrito con lápiz rojo: ¿por qué los jesuitas tuvieron tanto miedo de Yemanja específicamente? La pregunta la acompañaba desde hacía 2 años. Desde que encontró en los archivos de Roma, en los fondos restringidos de la Archivum Romanum Societatis Jesu, una carta del superior provincial de Bahía fechada en 1621. En ella describía el culto a la diosa del mar como la mayor amenaza a la misión, no por sus ritos sino por lo que sus sacerdotisas parecen guardar. No decía que guardaban.
La carta tenía una nota al margen en letra diferente, añadida posteriormente: Silentium. Jamás proceder contra este culto. Hay razones superiores. Razones superiores. El latín eclesial tenía un vocabulario muy preciso para cada nivel de autoridad. Razones superiores significaba que la orden venía de alguien por encima del provincial. Posiblemente del superior general en Roma. El mismo nivel que había ordenado en 1584, con una sola palabra, silenciar el informe del padre Acosta sobre las cruces precolombinas en el Nuevo Mundo. Silentium. Siempre el mismo nivel. Siempre la misma palabra. Renato Alves le esperaba en el archivo con cara de haber dormido mal. Era un hombre de 50 años con el bigote entrecano de los funcionarios brasileños que han pasado demasiado tiempo entre documentos y demasiado poco al sol. Tenía el libro de contabilidad sobre la mesa protegido por guantes de algodón. «Hay más», dijo sin saludar. «No solo el folio». Sofía se puso los guantes. «Muéstrame». El libro era un registro de gastos del Colegio Jesuítico de Salvador, de 1753 a 1758, los últimos años antes de la expulsión. Columnas de números en portugués colonial, cera para velas, mantenimiento de la imprenta, salarios de los maestros indígenas, compra de medicamentos para el hospital de esclavos de la compañía. En la página 89, entre una partida de gastos en ladrillos y otra en aceite de palma, Renato señaló una entrada que Sofía no habría notado sola: traslado de bienes de enseñanza al depósito marino, bajo custodia de la Hermandad de dos pescadores de Río Bermelo, 47 unidades de material sellado. ¿Bienes de enseñanza?, murmuró Sofía. Los jesuitas llamaban así a los instrumentos y libros. Pero el depósito marino no existe en ningún otro registro. No hay ninguna bodega jesuítica en Río Bermelo. Porque no era una bodega, dijo Sofía. Renato la miró. El mar. El mar.